se han unido, también se han comprometido, son hombres que han pactado con su Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos que están viendo este video. Estamos contentos por la realización de ellos. Le doy las gracias a mi hermano Gudelvis, que es quien se está encargando de todo esto técnicamente, ejerciendo sus talentos en este asunto. Le doy gracias a Dios porque creo que es una buena idea. Siempre he dicho que si los apóstoles, esos grandes apóstoles como Pablo, Juan, Pedro, estuvieran vivos, cuando ellos mandaban epístolas, hoy mandarían emails, tuvieran cuentas en Facebook, en Twitter. El asunto es predicar la palabra, y en este caso traemos una palabra que creemos que es la leche espiritual no adulterada al corazón de todos aquellos hermanos que nos están viendo. Queremos decirles que somos un grupo sin denominación, más sin embargo no somos excluyentes. Creemos firmemente que todo aquel que ha sido renacido por la sangre de Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, es nuestro hermano de fe. Pero hemos entendido todo lo que vamos a hablar a partir de hoy, y comenzando hoy con el estudio número 1, la unidad de la iglesia, precisamente, hablando de este tema de ser no denominacional. Quiero hacer una aclaración previa, y es que esto no lo hacemos con el objetivo de debatir, de discutir delante de los incrédulos, como dice Pablo, el litigio delante de los incrédulos, sino lo hacemos con el objetivo de esclarecer a muchos hermanos que se nos han acercado de por qué somos así y demás. Y creo que va a ser de gran edificación para todos aquellos que tengan una mente abierta a revelaciones nuevas de la palabra de Dios. Es decir, evocando un poco lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces, para la palabra de Dios siempre tenemos que tener una mente abierta. Amén. En este estudio de hoy vamos a hablar, repito, de la unidad de la iglesia. Y si vamos a hablar de la unidad de la iglesia, creo que lo primero sería definir iglesia, ¿no? Y la iglesia viene del griego eclesia y quiere decir reunión, asamblea, pueblo llamado aparte, ¿no? Es una cosa digna de aclarar porque hoy en día mucha gente piensa que la iglesia es una casita así con una cruz arriba. Y no, la iglesia somos nosotros, somos el pueblo, somos los hermanos. Para mí el mejor concepto de iglesia lo dio Cristo Jesús en Mateo capítulo 18, me voy a remitir aquí a la Biblia. En Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Habrá concepto de iglesia mejor que ese? Ese es el verdadero concepto de iglesia, y no como hoy en día la gente piensa que son esos locales que también son mal llamados templos. Porque el único templo bíblico de verdad es el templo de Salomón, un templo que David, incluso bajo la ley de Moisés todavía, deseó hacerle esa casa a Dios. Dios honró ese deseo de David, que fue materializado por su hijo Salomón, porque David tenía las manos embarradas de sangre. Todos sabemos que ese templo fue destruido, y todos sabemos lo que pasó en la conversación del Señor Jesucristo con la samaritana. Eso está en Juan capítulo 4. Me voy a remontar allí un momentico. Juan capítulo 4, versículos del 21 al 23. Porque ella le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, en el templo. Jesús le dijo: mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, que los judíos estaban bien en ese momento. Mas la hora viene, dice Jesús en aquel tiempo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Como había dicho en Mateo 18, donde quiera, en espíritu y en verdad. Esto lo comprendieron bien los apóstoles y los primeros cristianos a los cuales nosotros seguimos. Tenemos más de 90 años de historia de la iglesia, de la primera iglesia en la Biblia, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, de la cual podemos aprender y hay que imitarla. Yo creo que eran siervos que eran llenos del Espíritu Santo, una iglesia que fue fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, eso lo vamos a tocar después. Y por lo tanto hay que aprender de esta iglesia.
Estos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de revelaciones. ¿Por qué hoy en día la iglesia se ha distanciado tanto de esa forma de ser? ¿Ve? Les voy a dar unos textos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, 1 Corintios 6, 19, 2 Corintios 6, 16, Efesios 2, 21. Son textos donde el apóstol Pablo nos aclara que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que eso no es un asunto no muy discutido, pero dicho esto, donde quiera que hayan 2 o 3 cristianos, esta es la iglesia. Quiero aclarar eso. Ahora, hablando de la historia de esta iglesia, la iglesia nunca se dividió, porque conocía hasta el año 300 después de Cristo, que vino el emperador romano Constantino, supuestamente se convirtió, y ahí comenzó lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, la cual adoptó en su seno doctrinas de todo tipo, doctrinas paganas, idolatrías y todo tipo de doctrinas que hasta los días de hoy repercuten en nuestras iglesias evangélicas, que después vamos a discutir con más calma. Pero en el día de hoy quiero aclarar que como por 300 años, y especialmente en estos 90 años que tenemos aquí de historia escrito, vemos cómo esos cristianos permanecieron unidos todo el tiempo. Estos cristianos conocían lo que las enseñanzas de Jesús. La primera enseñanza de Jesús sobre la unidad que yo veo en la Biblia es cuando él estaba reprendiendo demonios, que muchos de ellos le dijeron por Belcebú estás reprendiendo tú esos demonios. Y que fue cuando él dijo que el único pecado que no sería perdonado sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, versículo 17, dice así el maestro. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y un poco que esto le está pasando a la iglesia hoy en día, porque el que no reconozca que estamos divididos está ciego. Tenemos una iglesia, vemos cómo estos hermanos permanecieron unidos sin denominaciones ni nada de eso, sin religiones, sin mandamientos de hombre, por muchísimos años. Miren lo que Jesús enseñó también, y esta es una de las enseñanzas más importantes sin duda en este tema, que es Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos, un poquitico antes de que lo arrestaran para ser entregado en la cruz. Jesús ora por sus discípulos y vamos a ir específicamente al versículo 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, nosotros, porque el evangelio va de generación en generación, para que todos sean uno, escucha esa petición, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremenda unidad está exigiendo el Señor aquí de nosotros, está pidiendo por lo menos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, lo vuelve a repetir. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y vuelve a repetir, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No sé por qué son tan ignoradas hoy en día. Tenemos que ser perfectos en unidad. Si a nadie le molesta que todo el mundo sea diferente, pero a Cristo le molesta. O sea, Cristo quiere una iglesia unida. Y si el Señor lo quiere, nosotros deberíamos de quererlo también. Porque si no, está bien, cada cual en su iglesia y la iglesia está dividida y no pasa nada. Pero el Señor quiere, estos son textos bíblicos, que el Señor quiere que estemos unidos. Y hay muchos más que los vamos a estudiar. Y a mí me llama poderosamente la atención la parte que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Acaso si estamos divididos, como estamos tan divididos hoy en día, con tanto litigio y tanta tirantez entre todas las iglesias, a veces esto no le ha sido piedra de tropiezo también a los incrédulos? Porque la Biblia nos une. Lo que verdaderamente nos separa son los mandamientos de hombre, los inventos fabricados en la mente del hombre. Mandamientos de hombre. Porque la palabra lo que nos manda es a unirnos, a volver a ser esta iglesia
que no se divide porque si uno aplaude más y el otro no aplaude, y si uno alaba de una manera y el otro alaba de otra manera. No se divide por sencilleces como esa, sino que tienen bien claro estos mandamientos del Señor, por llamarlo de alguna manera. Aquí, teniendo esto en consideración, vemos que esto es viable. Hay mucha gente que dice, sí, pero eso es casi imposible, ya son muy tarde. Eso no es así, porque fue un hecho histórico. En Hechos capítulo 4, versículo 32, me remonto ahí un momentico, dice, tengamos en cuenta primeramente que cuando Pedro predicó el día de Pentecostés se convirtieron como 3.000 personas y ellos eran 120 en el aposento alto. Después, en la entrada del templo llamada La Hermosa, se convirtieron 5.000 varones, dice la Escritura. Estamos hablando ya de 8.120 personas. Más par de versículos que dicen que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Es decir, que seguían convirtiéndose cada día. Estamos hablando solamente de la ciudad de Jerusalén al comienzo. ¿Y qué dice la Escritura acerca de ellos? Mira qué cosa más linda. Aquí dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué cosa más bella esa. Esto fue un hecho histórico. ¿Cómo es posible esto? Que tantas personas, miles y miles de personas, sean de un corazón y un alma, solamente con el poder de Dios, hermano. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero el hombre tiene que estar dispuesto. Y esto solamente es posible a través del Espíritu, de la unidad del Espíritu que habla Pablo en Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leer del 3 al 6. Dice la palabra del Señor. Solícitos, dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Solícito, eso es lo que hace mucha falta hoy en día al pueblo de Dios, estar solícito, estar deseoso de guardar esta unidad. Un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Es preciosa. Esta es la unidad que hay que buscar. Miren también lo que Pablo enseñaba cuando hubo algún tipo de división en la iglesia de los Corintios, que tan rápido el apóstol atajó, por decirlo así, esta situación en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Wow! Esto no me da la impresión de que cada cual puede estar en la iglesia que quiera y que podemos estar divididos y no pasa nada. Esto me da la impresión que Dios quiere que estemos unidos. Ahora usted decide si va a participar de esa división o no va a participar en esa división. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Amén. Quiere decir que Cristo no está dividido, hermano. Y hoy en día sí decimos, yo soy de fulano, yo soy de la iglesia de Ciclano, y yo soy de Esperancejo, y yo soy de tal denominación y de más cual denominación. Es necesario que nos levantemos con valor y seamos sencillamente, ¿qué cosa? Cristianos. Cristianos. Dicen muchos otros textos también de que debemos ser de un mismo sentir. Esto está en Romanos capítulo 15, versículo 5, 2 Corintios 13, 11, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, etc. Entonces, hermanos míos, muchas personas se nos han acercado y nos han dicho, ven acá, y entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Y yo pregunto, ¿y cómo se diferenciaban aquellos primeros hermanos? Todos sabemos que se diferenciaban por el lugar donde se reunían. Era ya sea una provincia, ya sea una ciudad, ya sea una casa, al nivel de casas. Ya sea una provincia como Gálatas, Tesalónica, o ciudades como Efesios, los hermanos que están en Corinto. Ustedes se leen casi todas las salutaciones y dice esta carta a la iglesia que está en Corinto y a la iglesia que está en Efesios.
a los varones y siervos amados que están en tal parte. Amén. Y hoy en día es igual y así debería ser. No que en una cuadra tenemos 5 iglesias. Eso no es de Dios. Y no es bueno participar en esa división. Amén. Por lo tanto, voy a ponerle algunos ejemplos. Estas iglesias en las casas la podemos ver en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Podemos ver también Colosenses capítulo 4, verso 15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. También Filemón capítulo 1, versículo 2. Filemón capítulo 1, versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y también hay más. Queridos hermanos, después de haber estudiado todo esto en la palabra de Dios y darnos cuenta que era una sola iglesia, que nunca se dividieron, que simplemente eran cristianos. Dice la palabra que se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y la palabra griega que dice se le llamó tiene mucho que ver con una revelación de lo alto. Es decir, que somos cristianos. Cuando usted dice que usted es cristiano, usted está tomando el nombre de Cristo. Eso es más que suficiente, no queda grande el chaleco. No necesitas ningún apellido, no necesitas participar en una división del pueblo de Cristo en la tierra. Yo creo que Dios va a levantar en estos últimos tiempos una iglesia grande, una iglesia unida. No aspiramos a que se vayan a acabar las religiones. Las religiones siempre han existido, aún en los tiempos de Jesús existieron las religiones, ¿se acuerdan los fariseos, los saduceos? No aspiramos a eso, las religiones siempre van a estar ahí, pero sé que Dios tiene un pueblo escogido y es este pueblo quien va dirigido este video. En el nombre de Jesucristo, dice el Señor, sal del medio de ella, pueblo mío, y esto lo dice refiriéndose a la Gran Babilonia. Esta división comenzó con la apostasía, como les dije antes, porque por 300 años se mantuvieron unidos. No es de Dios que estemos divididos. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere que seamos sencillamente cristianos. El cristiano, cuando usted dice yo soy cristiano, usted está tomando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y eso sobra, ¿ok? Es más que suficiente. No necesitas ningún apellido, especialmente cuando ese apellido te lo puso el hombre y ayuda a que te dividas de tu hermano, ¿ok? Entonces, por lo tanto, yo hago este llamamiento. Dios está llamando hombres valientes en estos últimos tiempos que prediquen la Biblia tal y como es, que prediquemos la palabra pura y que más que eso la obedezcamos. Porque este estudio te lo pueden dar en cualquier iglesia. Pero dice, hermanos, hay que unirse. Y el bautista dice, hay que unirse y vengan a la iglesia bautista. Y el pentecostal dice, hay que unirse, vengan a la iglesia tal, a pentecostal, y el otro a la otra. Y así nunca nos unimos. Es una tirantez. ¿Cómo nos unimos? Renunciando a lo que nos divide. ¿Qué cosa es lo que nos divide? ¿La palabra de Dios o los inventicos del hombre? A lo cual yo llamo mandamiento de hombre o religión netamente dicha. Las religiones son las que nos dividen. Cristo no vino a poner ninguna religión. Cristo vino predicando arrepentimiento y el reino de los cielos. Cristo no es religión. Cristo es el verdadero Dios y punto. Si yo digo que Cristo es una religión, lo rebajo al nivel de Mahoma, de Buda. Cristo es simplemente el Salvador del mundo. Y Él quiere que seamos simplemente cristianos, seguidores de Él, de su doctrina y de su enseñanza, incluyendo esta enseñanza que hemos tenido en el día de hoy, que es que debemos estar unidos, perfectamente unidos. Recuerden eso, una misma mente, un solo corazón, unánimes, y es posible, fue histórico, es real, en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Yo creo que en estos últimos tiempos Él lo va a hacer. Dios le bendiga ricamente. Es mi deseo y oración. Amén. Al unirse se han negado y con su acción manifestaron. La iglesia es una, Cristo es su Señor.